capítulo de número 20 y el versículo 7 de la palabra del Señor, que nos dice así en esta noche: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, diga conmigo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Tome su asiento en esta noche. Dios llama a este joven profeta en una de las épocas de turbulencia que atravesaba la nación de Judá. La reforma de Josías había fracasado debido a que el arrepentimiento del pueblo fue superficial. Todos los líderes rechazaron la ley y la voluntad de Dios para el pueblo y continuaron con su egoísmo e idolatría. Después de Josías, ninguno de sus descendientes fue capaz de buscar a Dios. Antes bien arrastraron hacia la apostasía a todo el pueblo, a toda la nación de Judá. Y los sacerdotes, dando lugar a la proliferación de los falsos profetas, la sociedad se estaba deteriorando económica, política y espiritualmente. La palabra de Dios se consideraba ofensiva y los verdaderos siervos de Dios eran perseguidos. En este contexto, en este ambiente, es el que Dios llama a Jeremías a profetizar. Porque es fácil profetizar en un ambiente de avivamiento, de gloria y de aceptación, pero es necesario también profetizar en un ambiente de apostasía, en un ambiente de rechazo, en un ambiente de persecución. El verdadero profeta de Dios sabe que su compromiso es con el Dios que le ha llamado y está dispuesto a hablar la palabra de Dios, sea recibido o sea rechazado. En este ambiente de una apostasía terrible, en este contexto de un sacerdocio impío y de falsos profetas, Dios decide llamar a Jeremías. Jeremías, que había nacido aproximadamente en el tiempo que todavía reinaba Manasés, uno de los reyes más malvados que ha existido. Inclusive fue Manasés quien ordenó matar al profeta Isaías. Isaías fue cerrado, serruchado y cortado al medio por mandato de Manasés. Pero mientras Manasés está matando a Isaías, Dios está haciendo nacer a un Jeremías, porque en todos los tiempos Dios levantará hombres que hablarán su palabra. Yo no sé si usted entendió. A lo mejor el diablo mató 2 o 3 profetas
profetas por ahí, a lo mejor 4 o 5 se sentaron en la mesa de Jezabel, pero yo veo una multitud de Jeremías aquí en esta noche que Dios está levantando. Jeremías no era profeta, no era hijo de profeta, no era candidato para profeta. Venía de una familia sacerdotal, una pequeña ciudad a 6 kilómetros de Jerusalén llamada Anatot, una ciudad sacerdotal. Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías, y al ser hijo de sacerdote, por ley sería sacerdocio, por herencia heredaría el sacerdocio. Imagínese, Jeremías debía estar preparado para asumir el sacerdocio. Había aprendido todo acerca del sacerdocio. Alabado sea Dios, hermanos, porque el judío toma muy importante la instrucción y la enseñanza. Todo padre judío tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos hasta los 12 años la Torá, los 613 mandamientos, y a los 12 años el niño se presenta delante de los rabinos, delante de los maestros, y es interrogado para saber su nivel de aprendizaje, y luego el rabino impone las manos sobre él y dice: a partir de ahora ya tus padres no tienen nada que ver con tu salvación, sino que tú eres responsable. Todo judío sabe que tiene que instruir a sus hijos, que le tiene que enseñar la Torá, que le tiene que enseñar los mandamientos. Ahora, cuanto más una familia sacerdotal. Cuando Jeremías dice a Dios: yo no sé hablar, él no está diciendo literalmente que él no sabe hablar, sino que él solo habla lo que le habían enseñado a hablar. Porque imagínese usted, el papá tiene que enseñar la verdad y tiene que enseñar los mandamientos, pero dice la Biblia, aleluya, en Jeremías 23:11, que los sacerdotes eran hombres impíos. Ahora Jeremías va creciendo en la instrucción y en la enseñanza sacerdotal, pero de repente ve que lo que papá dice que se haga no se está haciendo, que se dice una cosa y se hace otra, que se enseña una cosa y se hace otra, que se demuestra algo pero se vive diferente. Alabado sea Dios. Pero ¿qué le dice el papá de Jeremías? Cuando Jeremías comienza a ver y a decir: papá, el sumo sacerdote, mira cómo anda. Ese hombre no tiene temor de Dios. Ese hombre es impío. Ese hombre no tiene piedad. Ese hombre no anda como dice la palabra. ¿Qué le va a decir el papá de Jeremías? Calla. Haz vista gorda. Ya vas a asumir el sacerdocio. No vas a poder cambiar lo que nadie ha cambiado en todos los tiempos. Entonces Jeremías no es que no sabía hablar, sino que le habían enseñado lo que él tenía que hablar. Pero de repente el Señor, que es especialista en interrumpir nuestros planes, en interrumpir nuestros propósitos, en interrumpir nuestros sueños para que se cumpla el propósito de Él. En el Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es necesario entender esa palabra, porque a veces nos golpeamos el pecho diciendo: Dios va a cumplir su propósito en mí, y lo que queremos que Dios cumpla es nuestro propósito, es nuestra
metas, son nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero el Salmo está diciendo: Jehová no cumplirá mi propósito, mi anhelo, mi sueño y mis metas, sino cumplirá su propósito. Aunque el propósito de Dios vaya en contra de mi voluntad, aunque el propósito de Dios vaya en contra de lo que yo quiera hacer. Jeremías tendría que ser sacerdote, pero Dios no necesitaba sacerdote, Dios necesitaba profeta. Aleluya. Porque había demasiados sacerdotes, pero las cosas seguían igual. Había demasiados sacerdotes, pero la idolatría estaba en el seno de la familia judía. El pecado predominaba y la desobediencia a la voz de Dios. Dios no necesitaba más sacerdotes. Dios necesitaba levantar una voz profética. Alguien tenía que levantarse a denunciar el pecado y a clamar, aleluya, voz de arrepentimiento, para que el juicio de Dios no venga sobre Judá. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías, cuando él está camino a ser sacerdote, Dios tiene un encuentro con él y le dice: ¿sabe qué, muchacho? Tú no serás sacerdote, tú serás profeta. Yo no sé si usted quiere tocar al que está a la par suya y dile: tú no serás lo que tú quieras ser, tú serás lo que Dios quiere que tú seas. A lo mejor Dios va a interrumpir algunos sueños. Yo sueño con ser un médico, un doctor, yo sueño con ser un abogado. No está mal que usted estudie, que usted sea un profesional, alabado sea Dios, pero Dios necesita cumplir no tu propósito, sino el propósito de Él en tu vida. Dios necesita una voz profética. Dios se está levantando para esta hora final, antes del rapto de la iglesia, una generación en llama, una generación profética, una generación que no tenga temor de hablar palabra de Jehová, una generación que esté dispuesta a decir: lo que Dios me ordene hablar, yo hablaré. Y el llamado de Dios con Jeremías viene antes de su propio nacimiento y se certifica con 3 verbos, 3 expresiones que usa Dios para llamar a Jeremías en el capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El primer verbo que Dios usa en este llamado para llamar a Jeremías es proveniente del verbo yadá, que quiere decir conocer. Este verbo, esta expresión se usa para expresar un conocimiento más allá del conocimiento intelectual, más allá del conocimiento de vista, más allá del conocimiento físico. Cuando se usa este verbo, estaba hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento profundo, de un conocimiento en el secreto. Alabado sea Dios. Este verbo se usa, bendito sea Dios, en Génesis 4:1 para hablar de que Adán conoció a su mujer. Pero este mismo verbo y esta misma expresión se usa en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, para Dios decir a Israel: de todas las naciones de la tierra, solo a vosotros os conocí. Está hablando de un conocimiento profundo, de un conocimiento en el secreto. Es que Dios no puede llamar a nadie que Él no conozca. Aleluya. Y cuando habla de conocer, no
hablo de conocer en el congreso, no hablo de conocer los domingos en el culto, no hablo de conocer 3 veces a la semana. Hablo de que Dios, para llamar a alguien, tiene que conocer por las madrugadas, tiene que conocer en los ayunos, tiene que conocer en la vigilia, tiene que conocer en la oración, tiene que conocer en el secreto. Dios no puede llamar a nadie que Él no conozca. ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios? Ahora mi pregunta es, ¿te conoce Dios? ¿Te conoce el Espíritu Santo? Es que, pastor, yo soy cantor, yo soy cantante, yo soy músico, yo tengo discos grabados, ya me conoce mucha gente en el mundo. No importa, te puede conocer el mundo entero, pero te conocen en el cielo, te conoce Dios en la intimidad, te conoce Dios en el secreto, te conoce Dios en la oración. Dios no puede llamar a nadie que Él no conozca. El segundo verbo, la segunda expresión que Dios usa para llamar a Jeremías viene del verbo ictis, santificar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Dios no puede llamar a nadie que no conozca, y Dios no puede llamar a nadie que no haya santificado. Santificar indica separar algo para un uso específico. El Señor había separado a Jeremías para una misión especial. Dios no puede usar a nadie que no sea santo. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo para ministrar, tenían que pasar en el atrio, y en el atrio había una fuente de bronce que era conocida como el lavacro. En el lavacro el sacerdote se tenía que lavar las manos y los pies para luego poder entrar a ministrar en el lugar santo, porque Dios no puede llamar a nadie a ministrar si antes no ha santificado. Y para que Dios te santifique, Dios te tiene que conocer en el secreto. Dios quiere levantar una generación de jóvenes, pero jóvenes santificados, jóvenes separados del pecado, jóvenes separados del mundo, jóvenes apartados en santidad para Dios. Y la tercera expresión que Dios usa para llamar a Jeremías es la expresión: te di, te establecí, te puse, te di por profetas a las naciones. Esta expresión se usa en algunos pasajes específicos del Antiguo Testamento para describir una clase de llamado especial. Éxodo 7:1, Dios dice a Moisés: yo te he constituido. Isaías 49:6, Dios dice al profeta Isaías: yo te he puesto por luz a las naciones. Dios está diciendo: ¿sabe qué, Jeremías? No te vas a poder escapar, no te vas a poder excusar. Primero, porque yo te conozco. Señor, yo no sé hablar, yo soy niño. El Señor le está diciendo: no me vengas con excusas barata. Yo te conozco muy bien. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú eres capaz. Yo sé que tú vas a hacer lo que yo te encomiende. Yo te he santificado. Yo te he limpiado. Yo te he separado. Y yo te puse, quieran aceptarte o no, los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, quieran recibir o no el mensaje, no me interesa. Yo te establecí, yo te coloqué, yo te puse y punto. Aleluya. El término profeta
viene del griego profetes y es una persona que no habla por sí mismo, sino de parte de Dios. Es un intérprete de la voz de Dios que da a conocer a los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento eran incapaces, aleluya, de pronunciarse en su propio nombre o sus pensamientos, sino eran portavoces exclusivos de la voz de Dios, diciendo: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Semejante ministerio demanda un temple especial. Y yo quiero mencionar 4 características de la identidad del profeta de Dios del Antiguo Testamento. 4 características que necesitamos tener todos aquellos que hemos sido llamados por Dios. La primera característica que quiero mencionar en la identidad del profeta: tenían que tener carácter. Carácter para denunciar el pecado. Carácter para enfrentar muchas veces a reyes, a sacerdotes, a falsos profetas. Carácter para levantarse y decir lo que está bien y lo que está mal. Carácter para señalar con el dedo y denunciar el pecado a quien sea, aunque sea de su círculo de amistad, aunque sea de su círculo familiar, aunque sea de su círculo íntimo, pero ellos tenían que tener carácter. Pero yo no quiero centralizarme en este punto mucho, hablando del carácter para corregir a otros, para denunciar el pecado, sino que quiero hablar acerca del carácter que necesitamos también para rechazar el pecado en nuestra propia vida. Su consagración a Dios se plasmaba en un alto concepto moral y espiritual, dispuesto a rechazar el pecado, cueste lo que cueste. Porque muchas veces es fácil tener carácter de exhortar a alguien, tener carácter de corregir a alguien, tener carácter de denunciar el pecado de alguien, pero no se tiene carácter de rechazar el pecado en su propia vida. Y encontramos una cantidad de hombres, aleluya, que están señalando a todo el mundo y que están exhortando, que está muy bien eso, pero lamentablemente su vida no está de acorde a lo que predican, su vida no está de acorde a lo que enseñan. No han podido rechazar el pecado, y el que no ha tenido carácter de rechazar el pecado no tiene autoridad espiritual ni moral de corregir a nadie, ni siquiera de pararse delante del pueblo y querer hablar en nombre de Jehová. Porque hay muchos que crecen en la iglesia y de repente en su juventud se van a revolcar en el pecado, malgastando toda su vida y cayendo en los pecados más bajos y degradantes. Después que se revolcaron, vuelven y quieren venir a enseñar a la juventud cómo servir a Dios. No tienen moral.
no tienen autoridad de Dios de hacerlo, no tienen carácter de Dios de hacerlo. Y hablo con libertad porque sé que aquí hay hombres de Dios y hay pastores que pasaron su juventud sirviendo a Dios, como Dios me ha dado el privilegio a mí y a mi esposa de crecer en el servicio del Señor. Y hoy me puedo parar aquí y puedo decirle: no necesitamos de nada. Lo que ofrezca el mundo, con lo de Dios estamos llenos y estamos completos. Carácter de decir no a la tentación, carácter de decir no al pecado, carácter de decir no a lo que el enemigo ofrezca. Tener carácter no es solo de exhortar y corregir en público. Tener carácter es tener una vida de integridad a solas, es tener una vida de integridad en el secreto, es no tener agendas encubiertas, es no tener doble vida, es no meterse en las redes sociales a mirar cosas que no tiene que mirar. Alabado sea Dios, a cargarse de adulterio y de fornicación y después querer venir a hablar palabra de Dios. Dios necesita de hombres con carácter, de integridad. Eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, capítulo 4, verso 16 de 1 Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque no se puede cuidar de la doctrina si primero no cuidamos de nuestra propia vida. Hay un orden y solo se puede cuidar de la doctrina de Dios y de la doctrina de la iglesia si primero hemos cuidado de nosotros mismos. Pero si hemos descuidado nuestra vida, si hemos descuidado la santidad, si hemos descuidado la comunión con Dios, si no hemos tenido carácter de rechazar el pecado, no podemos cuidar de la doctrina de Dios. Aleluya. Segunda característica del profeta del Antiguo Testamento: tenían que ser conscientes que era una tarea divina. Conciencia de que se trataba de una tarea divina. Porque lamentablemente muchos han tomado el ministerio como una profesión. Otros han usado el ministerio para querer escalar en la vida, para querer alcanzar sus logros y su propósito. No, esto es una tarea divina y tenemos que ser fiel al llamado de Dios. ¿Qué es el éxito? ¿Quién no quisiera ser exitoso? La mayoría de las definiciones que hacen referencia al éxito es alcanzar metas y adquirir riqueza, prestigio, favor y poder. Las personas de éxito disfrutan de una buena vida, seguridad financiera y emocional, rodeada de admiradores y gozando del fruto de su trabajo. Son líderes, personas que crean opiniones e implantan modas o tendencias, imitan su ejemplo, admiran sus logros, avanzan con confianza para alcanzar sus metas. Ahora, en base a estos patrones de éxito, según la sociedad, Jeremías sería un miserable fracasado. Porque dígame, ¿quién quería escuchar a Jeremías, Pastor Trinidad? ¿Quién invitaría, Pastor Marco, a
Jeremías para su evento. Si Jeremías estuviera en nuestros tiempos, tendría su agenda libre. Nadie quisiera invitar a un congreso. Nadie querría transmitir por sus redes o sus canales la predicación de Jeremías. Durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá, pero cuando habló nadie lo escuchó. Con firmeza y vehemencia los exhortó a que actuaran, pero nadie se movió, y sin duda no tuvo éxito material. Era pobre y sufrió severas privaciones por decir sus profecías. Le enviaron a la cárcel, a una cisterna, le llevaron a Egipto en contra de su voluntad. Le rechazaron sus vecinos, su familia, los falsos profetas, los sacerdotes, sus amigos, su audiencia y los reyes. A lo largo de su vida fue rechazado, pero Jeremías permaneció solo, declarando los mensajes de fatalidad, anunciando la palabra de Dios y llorando por el destino de su amada nación. Jeremías, delante de los patrones de éxitos sociales, fue un fracasado. No representa ningún éxito. Sin embargo, a los ojos de Dios, fue una de las personas más exitosas de la historia. Porque el éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia y la fidelidad a pesar de la oposición y del costo personal. Si eres obediente y fiel al llamado de Dios, eres exitoso. Te oigan o te dejen de oír. Si eres obediente, eres exitoso al llamado de Dios. Y lo mejor es tener la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Un misionero, después de servir en las misiones en el África por más de 40 años, enterró a su esposa en los campos misioneros de Sudáfrica, donde había sido enviado por su misión. Después de más de 40 años, viudo, había dejado todo en el campo misionero. Regresa a casa, al lugar de donde le habían enviado, y desembarca en el puerto de Long Island, en el estado de Nueva York. Venía en la última clase. Dice que cuando llega la embarcación al puerto y él logra ver, había en el puerto una gran orquesta, una banda hermosa como esta, preparados para tocar, y un cartel que decía: bienvenido a casa. Dice que él dijo: yo pensé que a lo mejor solo vendría mi familia a recibirme, mis amigos, los más cercanos, pero por lo que veo toda la congregación, todo el concilio me vino a recibir. Hasta vino una banda a darme la bienvenida. Bajaron los de primera clase, bajó todo el mundo, y él se baja por último, ya sin fuerza,
porque había dejado toda su fuerza y su vigor en el campo misionero. Y cuando él baja, ya no estaba la orquesta, ya no estaba la banda, ya no estaba la multitud, ya no estaban los carteles de bienvenida, no había nadie, nadie lo había ido a esperar. Y dice que él lloró y dijo: Dios, ¿por qué? Yo di más de 40 años de mi vida al campo misionero. Yo dejé todo en las misiones. Yo dejé a mi esposa, la tuve que enterrar en el campo misionero. Y hoy que estoy volviendo a casa, nadie vino a recibirme, ni mi familia. Yo llegué a casa y nadie me espera. Y dice que le escuchó la voz de Dios que le dijo: mira para acá un poquito, hijo, todavía no llegaste a casa. Cuando tú llegues aquí a casa, cuando tú llegues aquí a casa, no te va a recibir una orquesta humana, no te va a recibir una banda humana, te va a recibir la orquesta angelical. ¿Sabe qué más? Yo mismo me voy a parar del trono, te voy a abrazar y te voy a decir: vení, bendito de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todavía no hemos llegado a casa, pero en breve vamos a llegar a casa y allí está nuestra recompensa final. Conciencia. Deberían ser conscientes de que era una tarea divina, de que era un llamado divino. Tercer característica: abnegación. Abnegación quiere decir renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otra persona. Cuando Dios llama a alguien, Dios llama a renunciar. El llamado de Dios es renuncia. ¿Cuántos todavía quieren ser llamados por Dios? Aleluya. El llamado de Dios es renunciar. Dios te va a llamar a renunciar muchas veces lo que más quiere, lo que más anhela, lo que más amas. Cuando Dios llamó, aleluya, a Ezequiel en un determinado momento de su llamado, el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeche, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto. Muere la esposa de Ezequiel y Dios le dice: ¿sabe qué, Ezequiel? No llores. Señor, pero es normal, hasta vemos que Jesús lloró cuando murió Lázaro, pero Dios le dice: ¿sabe qué? A causa del llamado no quiero que tú llores, tú no puedes llorar. Usted tiene que entender que hay cosas que Dios nos va a pedir a nosotros que no va a pedir a otros. Aleluya. Hay renuncias particulares que Dios nos va a pedir, que vamos a tener que abrir manos y que vamos a tener que dejar. Cuando Dios llamó a Abraham, el Señor le ordena que deje su tierra y su parentela. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Es fácil tomar la promesa de Dios y reclamar la promesa de Dios, pero toda promesa viene acompañada de una exigencia. Dios está diciendo a Abraham: yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré, yo te engrandeceré y serás de bendición. Pero ¿sabe qué le pide Dios? Vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Y a dónde voy a ir? No sé. En el camino yo te voy a mostrar. Y nosotros vemos cuánto Dios prosperó a Abraham y cuánto Dios bendijo a Abraham. Pero Abraham le creyó a Dios. El llamado de Dios es renuncia. Hay una urgencia con el llamado de Dios. Y hay algunos que me dice el Espíritu Santo específicamente: se va a meter un fuego y una llama, y el Espíritu de Dios va a comenzar a levantarte por las noches y la madrugada, y te va a decir: renuncia, 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 renuncia. Dios va a comenzar a tener un trato muy específico con algunos jóvenes, porque hay una urgencia en el llamado de Dios. Hay decenas de jóvenes que van a salir de este congreso diciendo: papá, yo ya no sueño más con eso, yo ya no sueño más con ser el mejor profesional, yo quiero ser un misionero, yo quiero ser un predicador, yo quiero servirle a Dios. Hay un fuego, hay una llama que se encendió en mi corazón. Dios va a interrumpir el propósito de muchos a causa del llamado. Cuando Dios llamó a Eliseo, Eliseo dejó los bueyes y el arado. Eliseo estaba arando y había delante de él 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última, la número 12. Quiere decir que antes de él había 11 arando. Eliseo era el último de la fila. Pero Dios es especialista en invertir filas, porque aquí no está quién es el primero, quién tiene más años, quién es hijo de quién. No, aquí Dios va a llamar quien está dispuesto a renunciar, quien está dispuesto a matar los bueyes y a quemar el arado, aunque sea el último de la fila. Pero si estás dispuesto realmente a renunciar los bueyes y el arado, Dios quiere contar contigo. Casi no cuento este testimonio, pero soy movido de Dios para contar, para incentivar a esta generación de jóvenes que aquí está en esta noche. Me casé jovencito con mi esposa. Dios me llamó a predicar cuando tenía 8 años de edad. Le di mi niñez, mi adolescencia, mi juventud al Señor. Me casé con 19 años de edad. Mi esposa tenía 18. A los 3 meses de casado, el Señor me cerró. Tenía un buen trabajo. Dios me cerró todas las puertas y me llamó al ministerio. Y cuando el Señor nos estableció en la ciudad que estamos hoy pastoreando, que no había nada, que empezamos de cero a predicar y a ganar almas con mi esposa. Cuando comenzamos el llamado, Dios decidió probarnos. Y llegó un momento que en casa se terminó todo. No había nada para comer. Yo golpeaba puertas de trabajo y puertas que se cerraban. Porque cuando Dios quiere probarte, Dios te va a dejar solo. Se habían convertido algunos hermanos a 9 kilómetros donde estábamos. Yo estaba trayendo una enseñanza para el bautismo. Los voy a visitar, a llevar la enseñanza caminando como 1 hora 15 minutos. Llego allá
comparto la palabra. Cuando voy a salir, me dicen: pastor, tenemos una primicia para usted, si no se ofende. Yo dije: gloria a Dios, conoce Dios mi necesidad. Y me dan una bolsa de zapallo. ¿Sabe usted lo que es zapallo? Viene de la familia de la calabaza, algunos le dicen ayote. Zapallo le decimos nosotros, ese cáscara, gloria al Señor, de hierro. Entonces yo llego a casa y le digo a mi esposa: Dios envió alimento a nuestro hogar. Y mi esposa, que es una cocinera espectacular, hizo, no sé lo que hizo con el zapallo, pero el zapallo sabía tan rico. Comimos zapallo al mediodía, zapallo a la noche, zapallo el martes, zapallo el miércoles, zapallo el jueves, zapallo el viernes. Pasaron algunos días, se iba a terminar el zapallo, llegaba otro hermano: pastor, yo planté allí en casa, y dio una cantidad de zapallo, le traigo un poco. Próxima semana, zapallo desayuno, zapallo almuerzo, zapallo cena. Dios me habló y me dijo: mi siervo, veo que andas caminando en mi obra, te voy a dar un vehículo para que puedas moverte. Y yo dije: Dios me va a dar un auto, un carro, alguien me va a regalar la llave, me va a llevar a una agencia, va a decir Elías. Pero no, hermano, Dios no se maneja así, no siempre. Vino un hermano y me dijo: pastor, Dios me tocó que le regale esta bicicleta. Es el vehículo que Dios me había dado. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios? Yo tenía que visitar unos hermanos a 60 kilómetros de casa. Le digo a mi esposa: mañana me voy a visitarlo. Y ella me dice: pero mi amor, si no tienes dinero para el bus, ¿cómo vas a ir? Y no me dio Dios el vehículo. Me voy en bicicleta. A mitad de camino se cortó la cadena. Entonces yo empujaba la subida y me largaba la bajada. Al mediodía voy llegando por allá, había salido a las 3 de la madrugada. Me dicen los hermanos: oramos, Dios habló, el hermano me ayudó, arreglamos la cadena. Le digo: me voy. Me dicen: pastor, quédese a almorzar. Yo digo: no me puedo quedar a almorzar. Es que yo no me podía quedar a almorzar grande allá si mi esposa en casa está comiendo zapallos. Aunque a algunos le da lo mismo, ¿verdad? Entonces digo: no me puedo quedar, no me insistan, me voy. Dijo: está bien, pastor. Entonces, si usted se va, yo sé que el viaje es lejos y es pesado, pero le voy a dar en una mochila algo que queremos darle. Calcule qué me dieron. Zapallo. Usted se ríe porque no era usted. Ya estábamos quedando amarillos de tanto zapallo. ¡Aleluya! Llegué a casa, seguimos con el zapallo, pero le digo a mi esposa, me levanto un día temprano, le digo: sabe que hoy no cocines para mí, voy a entrar algunos días en ayuno y no voy a salir sin que Dios me hable. Me encerré en ayuno y dije: Señor, no te reclamo ni te cuestiono, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú nos vas a probar? Después de algunos días el Señor me habló y me dijo: sal, porque yo les doy victoria. Y en medio de ese proceso, el Señor usó a alguien y habló a mi vida y me dice: les voy a llevar por las naciones. Vas a conocer Jerusalén, vas a conocer Europa, vas a conocer África, vas a conocer Centroamérica, Norteamérica. Y yo lo que quería era comer un pedazo de carne, un arroz. Y dije: pero ¿de dónde voy a ir? Yo no tengo la más mínima condición, pero cuando Dios llama, Dios es fiel con el llamado. Y hoy, en la misericordia de Dios, para la gloria del Señor, Dios nos ha permitido predicar en 33 países de Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia, porque cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a sostener
y no lo va a dejar perecer. Dios es fiel con el llamado. Pero el llamado es renuncia, es abnegación. El que no está dispuesto a renunciar no puede ser llamado por Dios. Y en cuarto lugar, para ir encerrando, la cuarta característica que quiero mencionar era la firme convicción de que Dios le había llamado. Porque hoy hay mucha gente que se autollaman y que se autoproclaman y que se ponen nombres y títulos, aleluya, que Dios no los ha dado, que Dios no los ha puesto, y se ponen en lugares que Dios no le ha puesto. Lo que iba a sostener en los momentos difíciles y de persecución era la convicción de que no fue hombre que le llamó. Era la convicción y la seguridad de que Dios le había llamado. Cuando usted sabe y tiene convicción del llamado de Dios, no te va a correr nadie. No te va a mover ningún viento de doctrina, ninguna herejía. Tú vas a permanecer firme en el lugar que Dios te ha puesto, que Dios te ha llamado. Venga lo que venga, aleluya. Porque usted tiene seguridad. Yo sé que el diablo ya habrá querido correr al pastor Marcos de Caguazú. ¿Cuántas veces? Yo sé que hay misioneros aquí. Satanás te ha querido correr. Hay alguien que llegó aquí en esta noche y que dijo: hoy hablo con el pastor y entrego. Y que su esposa le dijo hace unos días, durante esta semana: vamos a preparar las maletas y los bolsos y nos vamos, porque no somos para esto. ¿Y sabe qué te dice el Espíritu Santo? Si te pusiste tú, entrega. Si no estás seguro de que Dios te llamó, entrega. Desiste. Pero si realmente tienes convicción del llamado, no te muevas. No te muevas, porque será para una decadencia espiritual y familiar terrible. Dios está hablando muy claro con alguien en esta noche que lo han conversado en el seno familiar y han propuesto de entregar lo que Dios puso en sus manos. El Señor dice: no haga, porque viene destrucción para tu hogar y para tu familia, y llorarás amargamente. Hubo un día que Jeremías quiso entregar el llamado. ¿Pero en qué circunstancia? Había sido azotado por Pasur, el sumo sacerdote, príncipe de la casa de Jehová. Después de Jeremías profetizar, Pasur dice: Dios no ha hablado por ti, y comenzó a azotarle. Le azotó y le puso en el cepo que estaba en la entrada, en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, para que todos los que pasen por allí se burlen de Jeremías y digan: Dios no te ha llamado. En este contexto de persecución, en este contexto de afrenta, en este contexto de burla, Jeremías quiere entregar el llamado y comienza a orar y a decir: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido.
Porque el llamado de Dios nos seduce. El llamado de Dios nos abraza. El llamado de Dios nos atrapa. El llamado de Dios nos envuelve como una llama encendida. Y comienza a orar Jeremías y a decir: he sido seducido por el llamado. El llamado de Dios fue más fuerte de que yo y me venció. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para escarnio y afrenta cada día. Yo pensaba que el mensaje, la palabra de Dios era para darme fama, gloria, aplauso, reconocimiento, para enriquecerme. No. Jeremías dice: no, lo que coseché a cambio del mensaje de la palabra fue escarnio, fue burla y fue afrenta. Y sabe que él dice: no, yo estoy seducido por Dios. Yo estoy seducido por el llamado. Si yo me acuerdo de Él, cada vez que yo pienso en Él, yo no soporto, yo no puedo desistir, yo no puedo escapar. Y dijo Jeremías: ¿sabe lo que voy a hacer? Yo no voy a pensar más en Dios. Yo no voy a pensar más en Él. Yo no me acordaré más de Él. Aquí está el llamado. Aquí está el ministerio. Yo no voy a hablar más en el nombre de Jehová, porque cada vez que hablo en el nombre de Jehová me consigo problemas, me consigo enemigos, me consigo afrenta. Y dijo: no me acordaré más de Él. Y cuando Él está por entregar el llamado de Dios, dice Jeremías: no obstante, comenzó a correr algo por mis venas. Cuando yo dije: no, yo no me acordaré más del llamado de Dios, yo no voy a profetizar más, yo no voy a predicar más, yo no voy a cantar más, yo no voy a servir más a Dios, me voy a olvidar. Dijo Jeremías: comenzó a correr un fuego, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente, se metió en mis huesos. Yo quise sufrir diciendo: no, yo no puedo, yo voy a entregar, yo me voy a olvidar del llamado, pero no pude sufrirlo, era más fuerte que yo. Aleluya. No importa la adversidad, la prueba, la dificultad, pero el fuego del llamado es mayor, el fuego 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 es mayor, Pastor Marcos, el fuego es mayor, Pastor Trinidad, el fuego es mayor, jóvenes. El fuego es mayor. Toque al que
desista, no desista, no desista. Se metió el fuego de Dios. Ahora. Abrace a alguien, toque el hombro de alguien y dile, no importa la dificultad, no importa la adversidad, no importa las luchas, el fuego del llamado es mayor. Se está metiendo una llama, Dios está encendiendo los corazones en esta noche. El fuego es mayor. No sé cómo llegaste a este congreso en esta noche. Yo no sé, yo no sé si